Vamos a comenzar orando para que nuestra hermana Jenny, que es quien va a compartirnos hoy la palabra, pueda hacer uso de toda la hora de nuestra reunión. ¿Ok? Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque Dios, este es un tiempo en el que muchas personas comienzan a extrañar a los que están lejos, otras a los que ya no están. Y Señor, está en nuestro corazón el recordarles, el que podamos recordar que los cielos y la tierra pasarán, la gente está y luego deja de estar cerca de nosotros. Pero cuando estamos contigo, Señor, nunca estamos solas. Y que no es una época en donde la gente deba deprimirse o deba tirarse a la tristeza, sino que es un tiempo precisamente donde recordamos que tu amor lo soportó todo, tu amor lo dejó todo, tu amor pudo más que nuestras fallas, tu amor pudo más que nuestros temores, tu amor pudo más que nuestras vergüenzas, que nuestros errores, que nuestros pecados. Y, y en estas fechas justo recordamos eso, tu gran amor manifestado por medio de enviar a tu Hijo precioso a hacerse o a tomar forma de hombre a este mundo, dar un mensaje de salvación y perdón, morir en una cruz y después resucitar para el perdón de nuestros pecados, pero no solo eso, sino que tengamos vida eterna y seamos reconciliados contigo, oh Padre. Así que es un tiempo de gozarnos y de alegrarnos sin importar lo que tenemos y a quién tenemos cerca y a quién no tenemos cerca y lo que no tenemos. Porque si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Gracias por la paz que nos has dado, gracias por el amor y el gozo que has puesto en nuestros corazones. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas en esta hora, usando la vida de nuestra hermana, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Jenny. Si puedes activar tu micrófono o te... Ah, ok. Ya. Listo, ya está. Pues buenas noches a todas. Me da mucho gusto poder verlas o saber que están allí. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar, ¿verdad? Aprendiendo la palabra del Señor y qué bueno que podemos hacerlo y tenemos este medio para poder seguir aprendiendo, para estar en comunión y pues no separarnos, ¿verdad? De la unidad, de estar en la palabra de Dios y sobre todo en estos días, como oraba Romy, ¿verdad? Que pues son días así como que llevan a la nostalgia muchas veces, pero bueno, nosotras estamos conociendo al Señor y eso nos mantiene firmes, nos mantiene pues dispuestas a seguir aprendiendo. Entonces, bueno, en esta noche vamos a hablar de una mujer pues que en realidad la Biblia no menciona mucho. Solo son 2 versículos en los que se nombra, ¿verdad? En esta porción, por ejemplo, está en Mateo capítulo 8 y solo es el versículo 14 y 15. Solo son 2 versículos, como les digo, que habla de esta mujer. Y se los voy a leer, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Por el momento solo les voy a leer este primer versículo. Y bueno, si nosotras podemos leer desde el primer versículo del capítulo 8, pues vamos a encontrar otros milagros que Jesús hizo de sanidad antes de llegar con la suegra de Pedro, ¿verdad? Y no menciona cómo se llama, solo dice la suegra de Pedro. Bueno, eso quiere decir que
pues Pedro estaba casado y pues su suegra vivía con ellos. Y en esta ocasión ella estaba enferma, dice que estaba postrada en cama con fiebre. Pues, ¿cuántas de las que estamos aquí no hemos experimentado, verdad, una fiebre? Yo creo que todas, sin excepción. Y pues no es nada agradable, ¿verdad? No es nada cómodo. Y bueno, en este caso le tocó experimentarlo a la suegra de Pedro, no dice por qué tenía fiebre, no da más detalle, ¿no? Pero lo importante que nosotras vamos a aprender el día de hoy es quién llegó a esa casa. Jesús. Jesús dice que llegó a esa casa. Y eso es lo hermoso, que nosotras podemos tener esa esperanza de que Jesús ya ha llegado a nuestra vida o que en ese momento está ahí para llegar a tu vida. Nosotras podemos ver que estos milagros que ocurrieron antes de llegar a la casa de Pedro, del versículo 1 al 4, también encontramos a un leproso, el cual vino y se postró ante Jesús. Y él le dijo, si quieres puedes limpiarme. Esas fueron las palabras que le dijo el leproso. Y bueno, hay otra parte en la cual intervino Jesús, pero también lo vamos a dejar para después. Después, pues continúa Jesús en el versículo 5 y ahora entra en Capernaum y se le acerca, viene a él un centurión, o sea, un oficial romano. Y esta persona, este oficial, llega con Jesús y lo que hace es rogarle y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y bueno, vamos viendo que pues en esas tres personas, la suegra de Pedro, el leproso y el criado del oficial romano, pues están enfermos. Uno tiene una cosa, otro otra cosa, pero en sí pues están enfermos. Y este oficial romano pues se acerca a Jesús, ha escuchado de Jesús y tiene fe y sabe que Jesús puede hacer un milagro en la vida de su criado. Y bueno, qué bueno que este criado tenía pues un amo tan amoroso con él. Le amaba porque fue hasta Jesús para rogarle, le rogó por su criado. Y bueno, en las enseñanzas que hemos estado aprendiendo los miércoles, ¿verdad? Hubo una parte donde el pastor nos comentaba que pues si queremos tener amigos que por nosotros rompan un techo para llevarnos a Jesús. Y todos, bueno, la mayoría de los que estábamos ahí dijimos amén, pero también nos hizo una pregunta, ¿verdad? De regreso, que si somos de ese tipo de amigos también, que estemos dispuestos a llevar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a Jesús, que lo llevemos cuando esté en necesidad, que lo llevemos a Jesús. Y bueno, debería de ser así, ambas, ¿verdad? Tanto que tengamos amigos así, hermanos así, como ser también hermanos o hermanas que nos interesemos las unas por las otras. Y continuamos en estas, pues, tres historias, por decirlo de esta manera, observamos que existe una enfermedad. También hay acciones y condiciones similares en las tres personas. El primero que les mencionaba, pues tenía lepra. El segundo, que era el criado del centurión, pues estaba paralítico y era gravemente atormentado. Y bueno, una persona que se encuentra en esta condición y está atormentado es aquella persona que está como en angustia, en una situación muy deprimente,
se siente que pues no puede continuar. Entonces es una aflicción muy grande. Estaba atormentado este criado del centurión y la suegra de Pedro tenía fiebre. La condición de ellos, pues bueno, con los leprosos hemos escuchado que esa enfermedad era una enfermedad en la piel y que era muy dolorosa, que pues se consideraba en aquellos tiempos incurable. Y lo triste es que estas personas tenían que ser separadas de sus familias, eran aisladas y pues tenían que vivir lejos de la comunidad. Entonces, pues era una situación bastante difícil ya que estaban enfermos y no podían estar ni siquiera con sus familias. Y cuando ellos querían pues andar por allí, ¿verdad? No podían acercarse a la gente. Y si veían que venía alguien, pues ellos tenían que gritar para que esas personas supieran que ellos estaban por allí. Tenían que gritar impuro para advertir a las personas que se acercaban. Entonces, pues era una situación bastante difícil para ellos. El paralítico, bueno, una persona que está en esa condición, pues está paralizada. Quiere decir que ha perdido la sensibilidad y el control de los movimientos. En esta situación ellos pierden las funciones musculares en partes pues de su cuerpo. Pueden ser totales o parciales. Y aquí esto ocurre cuando pues de alguna manera está funcionando mal, hay una malfunción allí en la transmisión de los mensajes entre el cerebro y los músculos. Y por último, bueno, la condición de la suegra de Pedro con una fiebre. Nosotras, pues, las que somos mamás sobre todo, ¿verdad? Cuando nuestros hijos empiezan así como, ay, se siente irritadito, ¿verdad? Que se siente calientito y bueno, empezamos a poner atención en ese signo que nos está mostrando que el niño no está bien o la niña no está bien. Y bueno, la fiebre, pues ahorita en nuestros tiempos podemos decir, ah, bueno, es que le va a dar gripa, le va a dar tos y bueno, ya hasta somos pediatras. Ya sabemos qué podemos darle y cómo podemos, pues, controlarlos de momento, ¿verdad? Hasta donde esté a nuestro alcance. Entonces, bueno, la fiebre es un aumento temporal de la temperatura corporal y se supone que no es malo, pero a veces nosotras nos alarmamos, ¿verdad? Y sobre todo si son nuestros hijos. Es una respuesta que, pues, de alguna manera nuestro sistema inmunológico, pues, se activa. Y es una señal de que nuestro cuerpo está tratando de combatir una enfermedad o una infección. ¿Y qué pasa cuando hay esta fiebre en nuestro cuerpo? Pues podemos presentar varios síntomas, ¿verdad? Como pues sentir escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, pérdida del apetito, deshidratación y debilidad en general. Entonces, bueno, vamos haciéndonos así como que el panorama, ¿verdad? Una idea de lo que estas tres personas estaban sintiendo, estaban padeciendo, ¿verdad? Que con la suegra de Pedro dice que estaba postrada en cama con fiebre. Y bueno, al escuchar la palabra fiebre, pues podemos ver que no estaba en buenas condiciones y que probablemente tenía muchos de estos síntomas que yo les acabo de mencionar. Ahora, ¿qué fue lo que ellos hicieron ante Jesús? Nos dice que el leproso se postró. El centurión que vino a pedir por su criado llegó ante Jesús y le rogó. La suegra de Pedro pues solo se dice que estaba postrada en cama. No dice si ella se lo pidió, Jesús, ora por mí porque yo estoy muy mal.
pero podemos estar seguras de que Jesús, que lo sabe todo, no era necesario que le dijeran que ella se sentía muy mal, que estaba enferma. Entonces, la palabra postrado tiene varios significados. Una de ellas es que es un estado de debilidad o cansancio tan intenso que una persona pues no puede hacer nada. También estar postrado significa que esa persona necesita ayuda, guía, supervisión para realizar actividades domésticas como bañarse, vestirse, usar el inodoro, trasladarse o alimentarse. También pues significa que está débil, que no tiene fuerzas, y eso es específicamente estar postrado en una cama. Pero también postrarse significa arrodillarse en señal de respeto, veneración o humildad. Postrarse ante Dios, postrarse ante Jesús. Y bueno, me gustaría que pudiéramos recordar cada una de nosotras cómo llegamos a Jesús o en qué condición nos encontrábamos cuando llegamos a Jesús o cuando conocimos a Jesús. Quizá si yo les dijera a ustedes que levantaran la mano de las que estamos aquí, quienes llegamos enfermas a los pies de Cristo, probablemente la mayoría pues vamos a levantar las manos. Y bueno, es que en primer lugar nosotras llegamos espiritualmente muertas en nuestros delitos y pecados. Y físicamente pues enfermas también. No todas, ¿verdad? Pero sí pudiera yo decir que la mayoría llegamos enfermas físicamente. Y bueno, yo quisiera compartir un poquito de cuando el Señor me permitió llegar a Él. Yo tenía 19 años y pues a esa edad muchos pudieran pensar, no, pues está en plena flor de su juventud y pues como que lo manifiestan, ¿verdad? O lo creen, lo relacionan con felicidad, con pues estar bien, sentirse bien, estar al 100, ¿no? Porque estás joven. Pero en realidad yo me sentía tan vacía, sin rumbo, no encontraba el sentido a mi vida y a esa edad. Y bueno, a eso yo le añado que en ese tiempo me encontraba enferma y ningún tratamiento médico había hecho efecto en mi cuerpo. Y bueno, pues en el lugar donde yo trabajaba, habían personas que conocían pues de la palabra de Dios. Y les digo que conocían porque ellos no se congregaban constantemente, pero sí sabían que Dios podía hacer milagros de sanidad. Entonces, pues ellos, ¿verdad? Me proponen y me dicen, ¿por qué no vas a la iglesia que está por ahí cerca de tu casa? Y bueno, yo les respondí en mi ignorancia, les dije, ¿y cómo yo voy a ir a la iglesia y decirles que oren por mí para que Dios me sane? No, eso me pasó por mi mente y fue la respuesta que yo les di. Entonces, bueno, ahí se quedó todo, solo en una plática nada más, pero eso se quedó allí en mi mente. Pues poco a poco el Señor iba a ir haciendo su obra, ¿verdad? Ya la empezaba a hacer. Y bueno, pasó un tiempo y con todo lo que yo estaba sintiendo, ¿verdad? Esos pensamientos de no encontrarle sentido a mi vida, pues me hacían sentir triste. Recordé entonces lo que me habían dicho en mi trabajo. Y bueno, pues Dios me impulsó de esa manera y me fui a la iglesia. Cuando yo llegué, pues como cualquiera, ¿verdad? Que llegas a un lugar que tú no conoces, no sabes pues qué hacen.
Entonces yo lo que hacía pues era repetir lo que ellos hacían. Si se sentaban, pues yo me sentaba y así, ¿no? Entonces, bueno, yo al final escuché cuando el pastor dijo, pues vamos a orar, les invito a que oremos. Y pues yo no sabía qué era eso, yo solo sabía rezar, ¿no? Entonces, bueno, el pastor, ¿verdad? Viendo que pues yo era una persona que llegaba por primera vez, dijo que orar era platicar con Dios. Me dio ahí, ¿verdad? Un empujoncito. Y bueno, entendí, dije, ok, voy a platicar con Dios y me hinqué, me postré y empecé a orar, a platicar con Dios y empecé a llorar en ese momento y empecé a decirle a Dios todo lo malo que yo había hecho y a pedirle perdón. Desde ese momento yo empecé a sentir una paz. Yo cuando salí de la iglesia, yo no salí igual que como había yo llegado. Yo había sentido que todo ese peso que sentía sobre mí, esa tristeza, pues esa confusión de no tener un sentido en mi vida, un propósito en mi vida, ya no estaba allí. Entonces Jesús hizo su obra de reconciliación. Ahora estaba reconciliada con Dios y tenía paz, había experimentado esa paz. Había experimentado el perdón de Dios en mi vida. Y bueno, lo más gracioso es que ni siquiera me acordé de pedir que oraran por mí para que Dios me sanara. Pero recibí sanidad a partir de ese momento. Y lo más maravilloso que recuerdo es que Dios me sanó de mi pecado. Él me perdonó, me dio su salvación y ahí comenzó mi comunión con Dios. Había sido reconciliada, tenía paz en mi corazón. Se fueron esos pensamientos y Dios me dio una nueva vida en Cristo. Y bueno, han pasado 24 años para la gloria de Dios. Y aunque he experimentado más enfermedades, otras enfermedades, también he podido experimentar el cuidado de Dios, su gracia en mi vida, su gran bondad y misericordia en cada día de mi vida. Y bueno, hemos estado aprendiendo con nuestro pastor y si no mal recuerdo, fue un poquito más de una semana, donde nos compartía nuestro pastor que, bueno, cuando Adán y Eva desobedecieron, pues ahí empezó, ¿verdad? Pues nuestro problema empezó por la desobediencia, ¿verdad? Entró la muerte. Y bueno, a partir de ese momento el ser humano empezó a experimentar la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la angustia y sobre todo la muerte, porque esa era la consecuencia. ¿Verdad? De si ellos desobedecían y si comían de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. Y así es. Nosotros a partir de ese momento quedamos pues en un estado vulnerable y que nuestro cuerpo se va deteriorando poco a poco. Dice el Salmo 90, versículo 10, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Y bueno, pues podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que en nuestros tiempos ya no hay personas que lleguen a más edad de 80, es muy raro. De hecho, cuando tú ves a una persona muy anciana de 90, incluso hasta 100 años, o un poquito más, unos 2, 3 años más de 100, tú eres así como que, la verdad, yo me sorprendo de ver personas llegar hasta esa edad. Y yo me pongo a ver, ¿no? Y veo mi edad y digo, ay, Señor, pues no sé hasta cuándo me vas a dejar, ¿verdad? Pero no creo llegar hasta esa edad, ¿verdad? A como, pues, vamos viendo las cosas, todo lo que sucede, pues, por causa del pecado, pues la gente, ¿verdad? Nosotros nos vamos
deteriorando, somos más vulnerables físicamente. Pero Dios usa esas enfermedades para que nosotros nos volvamos a Él. Hay esperanza en Cristo. Después de la caída, Dios no nos dejó allí tirados, sino que Él envió a su Hijo para morir por nosotros y nos dio esa esperanza de reconciliación, de salvación, de vida eterna. Entonces Dios usa esas enfermedades para que nosotros nos volvamos a Él. Y es verdad, yo lo reflexiono, lo pienso y sé que si yo no hubiese estado en esa condición a los 19 años, lo más seguro es que yo no hubiese buscado a Dios. Pero Dios permitió por su amor, por su misericordia, que yo experimentara todas esas cosas. ¿Para qué? Para que yo volviera mis ojos a Él, para que lo buscara, para que yo me humillara. Entonces, bueno, pues, ¿a quién le gusta enfermarse? Yo creo que a nadie, ¿verdad? A ninguna de las que estamos aquí. Pero cuando nosotros no conocemos a Dios, también es una oportunidad para buscarle, para conocerle, para que nosotros nos arrepintamos de nuestra vida de pecado. Y bueno, en la Biblia tenemos el ejemplo con Saulo. Sabemos muchas de nosotras que Saulo pues era una persona pues muy bien preparada, él creía que servía a Dios al perseguir a los cristianos y encarcelarlos e incluso matarlos. Y bueno, en su ignorancia él decía servirle a Dios. Pero en Hechos 9 nos narra cuando él va camino a Damasco con esa finalidad de matar a los cristianos, porque él no estaba de acuerdo, él no creía en Jesús. Entonces él pues tuvo un encuentro allí con Jesús y en ese tiempo pues él cayó postrado al suelo por esa luz que resplandeció en el camino y él dejó de ver, no veía y se lo tuvieron que llevar de la mano a Damasco. Allí él estuvo 3 días sin ver, no comió, no bebió. Imagínense qué frustrante para él que llevaba planes, ¿no? Él iba dispuesto a eliminar a todos los cristianos que se le pasaran por enfrente, a los que se encontrara, a los que pudiera sacar de las casas. Y de repente se queda ciego y lo tienen que llevar de la mano. Dependía de otras personas para moverse. Entonces, bueno, estando allí, Dios le habla a Ananías y le pide que vaya a donde estaba Saulo para que orara por él, para que pusiera sus manos y orara y recobrara la vista. Y bueno, pues Ananías conocía quién era Saulo, obviamente había escuchado de él y sabía que él iba a matar a los cristianos. Entonces, pues como que temeroso, le dijo al Señor, Señor, pero pues como si el Señor no supiera quién era Saulo. Señor, bueno, este Saulo pues es el exterminador de los cristianos. O sea, cómo me mandas a mí? Yo soy cristiano, Señor, me va a matar, ¿no? Pero bueno, el Señor le dice que fuera porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y bueno, Ananías obedeció, fue a donde estaba Saulo, hizo lo que Dios le dijo. Y cuando Ananías puso sus manos y oró por él, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Entonces, bueno, Saulo después de esto comió, recobró fuerzas, estuvo allí unos días con los discípulos, pero enseguida comenzó a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces vemos cómo Saulo recibe un milagro porque había quedado ciego
recobra la vista y él toma la decisión de seguir a Cristo. Sabía que su rumbo pues estaba equivocado y retoma, ¿verdad? Entonces él reconoce y ahora lo que hace él es bautizarse y predicar a Cristo. Y reconocer, ¿verdad? Delante de todos que ahora él era también un discípulo de Jesús. Al bautizarse, lo hizo, ¿verdad? Públicamente. Y comenzó a decir y a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, bueno, podemos ver, ¿verdad? Que lo que a Saulo le aconteció tenía un propósito. No fue porque Dios solo lo hiciera para impedir que matara a más cristianos. Obviamente sabemos que sí, ¿verdad? Él guardó a sus hijos. Pero también tenía un plan con Saulo. Y sabemos que Saulo, que después Dios le llama Pablo, pues él hizo y cumplió el propósito que Dios tenía para su vida, que Dios usó a Saulo para predicar a los gentiles. Cuando nosotras estamos en Cristo, también si hay enfermedad en nuestros cuerpos es una oportunidad que nos ayuda a madurar, a creer, a depender más de Dios, a sujetarnos a su voluntad, a mantenernos humildes y agradecidas, dispuestas a mostrar nuestro agradecimiento a Él. Y bueno, seguimos usando a Pablo como ejemplo en 2 Corintios 12, del versículo 7 al 10, que también ya hemos escuchado en los domingos en las enseñanzas con nuestro pastor. Cuando Pablo, ¿verdad? Narra cómo Dios le mostró maravillas, cómo Dios lo llevó al tercer cielo. Y bueno, pero para impedir, dice, que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Entonces vemos que Pablo estaba experimentando en su cuerpo. No sabemos porque no lo dice explícitamente en la Biblia qué enfermedad tenía, pero de alguna manera Dios lo había permitido. ¿Para qué? Él mismo lo dijo, para que no me volviera orgulloso. Entonces, muchas veces cuando nosotras nos enfermamos, podemos decir, Señor, ¿por qué me enfermé? Pero la pregunta más apropiada de nosotras hacia Dios sería, pues, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de esta enfermedad en mi vida? Romanos 8:28, muchas de nosotras ya lo conocemos, lo hemos memorizado. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces siempre hay un propósito de Dios para nuestras vidas, en cada una de nosotras. Y Jesús a eso vino, a salvarnos. Nos vino a sanar espiritualmente y físicamente. Obviamente de acuerdo a sus planes y a su voluntad. Vamos a leer en Mateo capítulo 9, versículo 9. En adelante, y les voy a ir leyendo, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y estando con ellos, se los voy a platicar, a parafrasear por aquí. Pues bueno, estando con ellos ahí en su casa, en la mesa, conviviendo, comiendo, pues habían allí muchos publicanos y pecadores, que pues vinieron
para estar allí con Jesús y sus discípulos. Y obviamente pues salieron allí a escena los fariseos, a los cuales no les agradó ver al maestro con los publicanos y pecadores, pues se molestaban. Entonces, cuando Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban, de lo que ellos decían, en el versículo 12, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, perdón, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, en el versículo 12 dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y en el versículo 13 dice, porque he venido a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, espiritualmente nosotros estamos enfermos y necesitamos, como Jesús lo dijo, de Él, que Él es el médico, para que nos sane, para que nos perdone, para que nos limpie. Y alguna vez nos hemos preguntado, porque yo creo que de las que estamos aquí, muchas de nosotras hemos podido experimentar un milagro de sanidad de parte de Dios. O quizá directamente no, pero alguien de tu familia, alguna hermana cercana a ti, ¿verdad? Y te ha compartido lo que Dios ha hecho en su vida, en su cuerpo. ¿Por qué es que me sana Jesús? Y la razón es porque Él nos ama. Juan 3:16. También no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo recuerdo cuando comenzaba en el camino del Señor, así era una bebecita, y me tocó ver a mi mamá que pues tenía un problema en la vesícula, y obviamente ya estaba en un proceso de que tenía programada una cirugía para cierto tiempo. Pero bueno, como era en el hospital, pues tenía que esperar hasta esa fecha que le habían dado. En ese tiempo, pues ella tenía que cuidarse en su alimentación, pues para de alguna manera sobrellevar la enfermedad y no ir de urgencias y entrar a quirófano así. Entonces, pues cuando a mi mamá le ocurría, pues ese dolor, ¿no? Intenso de la vesícula, ella empezaba así como a doblarse del dolor, se quedaba en la cama, no podía ni moverse del dolor tan fuerte. Y a veces solo con un tecito muy amargo era que ayudaba un poco a ir disminuyendo ese dolor, pero sí tardaba bastante tiempo así. Y una vez, de esas veces que le había pasado así, yo me acuerdo que me habla y me dice, Jenny, estaba haciendo tarea y me habla, estaba con unos compañeros de la escuela y me llama, Jenny, creo que me va a dar el dolor, así como avisándome, ¿no? Voy a dar aquí el chanclazo. Y bueno, me disculpé con mis compañeros, me fui con ella al cuarto y yo dije, bueno, pues voy a orar. Y empecé a orar por mi mamá y le pedí a Dios que pues le sanara de ese dolor. Y bueno, mi mamá estaba siempre cuando le pasaba, porque la recuerdo, y ella empezaba así con el ay, 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 y era el ay. Entonces ella estaba en ese ay cuando yo estaba orando y de momento se queda así como ay, ay, pues ya no hay, ¿verdad? Ya, ya se fue. Y mi mamá se quedó así como asustada, sorprendida, porque ella no iba ni siquiera a la iglesia. Me dejaba ir, gracias a Dios, no me impedía ir. Y bueno, yo me consideraba así como que bendecida por Dios, porque Él me había escuchado, me sentía tan feliz porque me había escuchado y pues había respondido a mi oración. Obviamente el Señor lo permitió para que afirmara mi fe, para que yo pudiera ver que Él es real,
Y bueno, no le seguí porque vi ese milagro en la vida de mi mamá, sino porque vi que él cumplía sus promesas. Vi que él en verdad existía, o sea, que no estaba yo sola, que no era solo como cualquier cuento. Y, y es algo que se quedó muy grabado en mi corazón. Y eso me mantuvo ahí. Dije, Señor, gracias porque me escuchaste. Y yo sé que esto que tú hiciste en la vida de mi mamá, en este momento, aunque sea algo así, para ella tan desconocido, tan extraño, yo sé que esto va a ser parte de un trato contigo, perdón, de un trato con ella, eh, de tu parte, y que algún día, pues ella va a venir a ti. Y bueno, ella ya está también en el Señor. Entonces, bueno, Dios se manifiesta en nuestra vida de diferentes maneras. Quizá el Señor nos ha usado para poder orar por alguien y esa persona a través de nuestra vida, siendo usadas por Dios, reciba esa sanidad. Pero bueno, reconociendo siempre que Dios es el que hace el milagro, que solo somos un instrumento, como Pedro en el libro de Hechos capítulo 3, cuando oraron por el cojo que se ponía a la puerta de la iglesia. Y bueno, todos se sorprendieron, se admiraban y Pedro les dice, en el versículo 12 dice, por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y en el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro reconoció delante de todos que no habían sido ellos los que habían realizado ese milagro de sanidad, sino que por la fe en el nombre de Jesús y por la autoridad que les daba Jesús, se realizó este milagro. Pero no eran ellos, era el poder de Dios que se manifestaba a través de ellos. Entonces también Dios quiere manifestar su poder a través de cada una de nosotras. Si estamos dispuestas, ¿verdad?, a ser usadas por Dios. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Dios sana siempre con un propósito en mente, y es que le demos la gloria a Él, y también de que Él quiere equiparnos para servirle a Él y a los demás. Entonces, si tú has experimentado un milagro como nos enseñaba el pastor el miércoles, no te quedes ahí como esa agua estancada. Fluye, compártelo, dalo a los demás. Porque si no, bueno, solo seremos como esas cisternas rotas que se almacena y se almacena, pero al final no se queda nada en nosotros tampoco. Y tenemos un propósito y el Señor quiere usarnos para su gloria. Fíjense que también el Señor, ¿verdad? Sanó a 10 leprosos. ¿Y qué pasó con esos 10 leprosos? En Lucas 17 nos dice que todos esos 10 leprosos fueron sanados, pero de esos 10 solo uno regresó. Dice que él regresó porque como se dio cuenta que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínense, de esa enfermedad incurable, haber sido sanado, ¿cómo no volver agradecido delante de Jesús? Regresó glorificando, dice a gran voz, o sea, yo no me imagino los gritos que este hombre pudo haber dado de felicidad y de gozo. Y dice que cuando llegó se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Se postró. Yo les mencionaba hace rato que postrado, ¿verdad? Es debilidad, estar allí
pues que necesitas de alguien para que te ayude, pero que también postrarse, estar postrado es reconocer el poder, la autoridad, el señorío de Dios. Entonces, este hombre que fue sanado de lepra, se postró rostro en tierra a sus pies. O sea, reconoció, se humilló y le dio gracias. Y era samaritano, dice allí, para como detalle, ¿no? Ya que ellos eran considerados así como que, ¿no? No, nosotros los judíos, los samaritanos no. Y bueno, Jesús respondió, dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Entonces, hermana, en esta noche, quizá de esos 10 leprosos, no sé cuántas estamos aquí hoy, y que hemos sido sanadas, que hemos sido restauradas, que hemos sido limpiadas, perdonadas de nuestros pecados, hemos regresado a Jesús y nos hemos postrado a sus pies y le hemos dado gracias. Yo espero que sí. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, él fue sanado, pero en realidad experimentó el perdón, la salvación de Dios, porque tuvo fe. Al tener fe, cuando él vino y se postró y reconoció a Jesús y le dio gracias, él estaba manifestando fe. Y Jesús lo perdonó, dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, él no solo se fue sano, se fue salvo. Y bueno, qué bendición que si nosotras hemos recibido sanidad física, lo más importante es que podamos recibir la salvación, porque podemos recibir la sanidad, pero si seguimos viviendo igual en el pecado, ¿de qué nos sirve? Estar sanas. Vamos a disfrutar tal vez por algún tiempo, pero después, ahora vamos a ver lo que hizo Jesús en la vida de estas 3 personas. Con la suegra de Pedro, Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y le servía. O sea, aquí podemos ver lo que Jesús hizo, tocó su mano y recibió la sanidad, la fiebre se fue, se levantó y de inmediato ella empezó a servirlos. Había esa disponibilidad en su corazón. El siervo, el leproso, Jesús extendió la mano y le tocó. Aunque tenía lepra, Jesús no sintió repugnancia, sino que le amó, ¿verdad? Y tocó su cuerpo y le dijo, quiero, porque el leproso le había dicho, pues si tú quieres, puedes limpiarme. Y él le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Con el centurión, Jesús le dijo a este oficial romano, yo iré y le sanaré. Entonces, bueno, el centurión no se sentía digno de que Jesús fuera a su casa, sino que solo le dijo, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, pero con tan solo que tú digas la palabra, con eso mi siervo va a sanar. Y reconoció que Jesús tenía poder y autoridad. Dijo, yo soy un hombre que me encuentro bajo autoridad. Y yo le mando a mis siervos y les digo, ve y va, y ven y viene, y haz esto y lo hace. Y cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a todos los que le seguían que ninguna persona, ¿verdad? En Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Wow.
¿Cómo podemos ver, verdad? Pues la autoridad del Señor ni siquiera fue, pero este centurión tenía fe, puso su fe, su confianza, estaba esperando, estaba seguro que Jesús podía sanar a su criado. Y así fue. Cuando Jesús dijo eso, en ese momento el criado del centurión recibió la sanidad. Entonces podemos ver que en la suegra de Pedro, cuando recibió la sanidad, ella se levantó, no dudó en servir a Jesús y a los que estaban con él. Hubo una actitud de servicio. No se menciona, pues en realidad, más detalles sobre ella, pero al ver estos versículos nada más, nosotras podemos tomar ejemplo de ella y tener esa esperanza, esa fe, que Jesús puede tocar nuestra mano y sanarnos para su gloria y darnos las fuerzas y el ánimo para servirle si disponemos nuestro corazón para hacerlo. Probablemente, hermana, en estos momentos tú estás postrada en una cama de manera espiritual o también físicamente. No tienes fuerzas, no eres capaz de hacer nada. Tal vez te has quedado ahí inmóvil. Puede ser que te sientas inmunda como el leproso. Jesús puede tocarnos y darnos esa sanidad si se lo pedimos. Si en lugar de permanecer postrados, mejor nos postramos a sus pies en señal de rendición y reconocimiento de que solo Jesús nos puede sanar y limpiar y levantarnos de nuestra condición, así como la suegra de Pedro, que al recibir el toque de Jesús fue sana y restaurada, que lo primero que hizo al levantarse fue servir a su Señor, a su Salvador, a su sanador. Hermana, si Jesús te ha sanado y has recibido un milagro de nuestro Señor en tu vida, no te quedes solo así. Levántate y sírvele con gratitud. Para terminar, quiero leerles el Salmo 100, versículo 4, en Nueva Traducción Viviente, que dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, sirviendo por gratitud. Estamos agradecidas con Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotras y por nosotras. Desde el día en que le conocimos, desde el día en que Él nos dio la oportunidad, el honor de conocerle, desde ese día el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Todos los días. Su palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces no nos quedemos allí. Sirvámosle a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro sanador con gratitud. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Romy. Allá ven que yo uso mucho mi imaginación. Entonces yo estaba pensando, ¿no? Pensando de pronto como en mi mamá. Y yo creo que para la suegra de Pedro no debe de haber sido fácil el llamamiento de Pedro. Y que Pedro se haya ido detrás de Jesús y haya dejado a su hija, ¿no? Bueno, no sabemos qué pasó con ella, pero debe haber sido para ella complicado entender. Aún a pesar de ver muchas cosas que Jesús hacía, pero en la carne como familia debe haber sido difícil. Y era necesario que ella experimentara así directamente el poder de Jesús, que la convenciera de que él era el Mesías, ¿no? Y eso fue justo lo que vemos que ocurrió ahí. Ella tuvo un encuentro personal con Jesús, experimenta el poder de Jesús y claro, la respuesta inmediata es servirle, ¿no? Y creo que eso es lo que ocurre siempre que tenemos una experiencia personal con Jesús, cuando recibimos poder de Jesús, sale de Él para impactar nuestras vidas y hacer algo sorprendente en nosotros, nuestra respuesta inmediata es servir. ¿Alguien tuvo que decirle a la suegra de Pedro que lo hiciera? Nadie. Es algo natural. Entonces, el servicio es una forma de adoración y la adoración es la respuesta inmediata cuando recibes la gracia de Jesús sobre tu vida, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a ver. Señor, te damos gracias
por esta noche, por tu palabra, por recordarnos que en ti hay poder, Señor. Nos recuerdas también que no debemos depender de ninguna otra cosa cuando tenemos necesidad. Señor, yo te pido perdón porque muchas veces confiamos demasiado en los médicos, confiamos demasiado en las medicinas y olvidamos, Señor, que en ti hay poder para sanar. Señor, esta historia me recuerda que hace no mucho mi hija tenía fiebre y yo no tenía medicinas y yo no estaba sola y ella estaba así como súper caliente y yo recordé este pasaje y oré por ella y al instante la fiebre la dejó. Y eso me hace pensar y recordar, Señor, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y en ti hay poder eternamente. Y realmente, Señor, cuando no tenemos nada, cuando no tenemos recursos, Señor, cuando no hay nadie con nosotros, siempre estás esperando que nuestro actuar sea correr a ti, depender de ti, buscarte a ti, Señor, en un acto de fe, en un acto de plena confianza, reconociendo que tú puedes hacer cualquier cosa mucho mejor, Señor, que nosotros, mucho mejor que la gente que tiene una especialización, entre comillas, para hacer algo. Tú eres el poderoso, siempre. No solo puedes sanar un cuerpo, puedes sanar un alma, puedes sanar una mente, puedes sanar el espíritu, Señor. Tú nos vivificas. En ti hay poder incluso para levantar muertos, Señor. Lo hiciste con Lázaro. Así es que, Señor, perdónanos si hemos dudado y ayúdanos a recuperar esa fe del principio, esa confianza de que con solo un toque de tu mano estaremos bien, Señor. Que solo con una palabra tuya podemos sanar, podemos ser levantados, Señor. Ayúdanos a refrendar nuestra confianza en ti, Señor, y a meditar, Señor, en nuestros caminos. Si hemos corrido inmediatamente en un tiempo de necesidad, en un tiempo de angustia, en un tiempo de enfermedad, a otras fuentes que no eres tú, perdónanos, Señor, y ayúdanos a recuperar esa fe, a ponerla de nuevo en ti, porque, Señor, tú no fallas, tú no cambias, tú nunca nos dejas. Tú eres la esperanza que tenemos, nuestra esperanza segura. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, nuestras familias, a no colapsar, Señor, cuando viene una prueba a nuestras casas, porque muchas veces tú la permites para que nuestros familiares inconversos te conozcan a ti, Señor. Puedan reconocer que esa sanidad o esa solución a ese problema o esa liberación de esa prisión o de algo que están viviendo vino totalmente de ti y solo de ti, Señor, que no hubo poder humano involucrado, sino que es una respuesta a la oración. Es tu poder obrando en respuesta a una oración de fe. Así que gracias, Señor, por las circunstancias que están pasando nuestros familiares hoy, cualquiera que sea. Algunos quizás están en prisión, otros quizás están postrados en cama, otros a lo mejor, Señor, tienen un corazón roto, otros a lo mejor perdieron el trabajo. Gracias por todo lo que tú estás permitiendo en sus vidas, Señor. Ayúdanos a orar por ellos audiblemente y, Señor, si tú respondes, ayúdanos para que podamos decirles, debes darle la gloria a Dios, debes darle la gloria a Cristo. Él fue el que lo hizo. Él es el autor de eterna salvación. Él es autor de los milagros. Él es el único que puede obrar de esta manera. Reconócelo y dale toda la gloria. Ayúdanos, Señor, a no interceder sin propósito, Señor, sino a saber que toda dificultad y toda prueba y todo quebranto que tú permites en la vida de nuestra familia tiene propósito de salvación. Así que, Señor, descansamos en ti, te amamos. De nuevo, meditar en tu palabra nos hace recordar lo bueno que tú eres, lo poderoso que tú eres, estimula nuestra fe y nuestro amor por ti. Así que gracias, Señor, por estos tiempos. Y, Señor, te pido que todas las que no pudieron estar o no estuvieron por la razón que sea conectadas en esta reunión, sean edificadas después, Señor, al escuchar esta grabación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.